Bueno, y bueno, empezamos, nos metemos de lleno con lo que tenía preparado para hoy, lo que tengo preparado para hoy, que es el manejo del sensor ultrasónico. ¿Está bien? Ujú. Hoy vamos a ver, digamos, les voy a mostrar, les voy a mostrar poco por arriba, digamos, cuál es la lógica que tenemos que, o una de las lógicas que podemos implementar para manejar un sensor ultrasónico. ¿Está bien? Primero, antes de pasar a manejar el sensor ultrasónico, eh, Ahí, ya que estamos, ahora que veo el código, ya me surgió, las librerías esas que agrega la triple E, ¿hay algunas otras librerías más que se agregan generalmente o siempre son esas dos nada más? O sí, la librería es ahí y esos dos usos. no, hay otras más, sí, hay una que es triple punto, bueno, no me acuerdo, tipo Unsigned, eh, o la verdad no me acuerdo, creo que hay otra librería que también implementa algunas funciones matemáticas. Hay otras librerías, no me acuerdo ahora cómo Ajá, se bien. llaman ni qué tienen adentro, pero sí hay otras Ok. librerías. Las más comunes es esta de arriba, digamos que de donde nosotros traemos todos los tipos de datos y usos eh, más comunes, digamos, que estamos haciendo hasta el momento. Lo mismo que esta, digamos, de tipo numérico. ¿Está bien? La de tipo numérico. Creo que en esta están todo lo que es bit, byte, vectores lógicos, y en esta tipo numérico están todo lo que son los tipos de datos enteros, con signos, sin signos. Eh, Ajá. y hay otras más, Y, pero en este bien. momento no sabría decirte cómo se llama. Y que nosotros elijamos que yo, por ejemplo, para el contador de pasos, que nosotros elijamos un tipo Standard Logic de 4 bits, o que elijamos un tipo, no sé, yo, integer que me deje contar hasta en este caso hasta 8 o mucho más de 8, pero ponerle que Mm. yo necesito hasta 8. Es una cuestión de diseño y de que si yo agarro y hago un Standard Logic, automáticamente se vuelve a cero sin que tener que yo agregar ningún tipo de lógica, o de qué depende, digamos, que yo elija un tipo de dato, así tipo binario o numérico como integer o cualquiera. Claro, lo que depende, digamos, básicamente es que con algunos tipos de datos podés implementar algunas funciones y con otros no. ¿Está bien? Por ejemplo, con lo que sea, todo lo que sea bit o vectores de bit, vos no podés, por ejemplo, eh, eh, aplicándoles operaciones aritméticas. ¿Está bien? Pero con todo lo que esté, sea entero o incluso sin signo, vos podés sí implementar operaciones aritméticas. Por ejemplo, acá, bueno, en este ejemplo no, pero en el caso del motor, bueno, acá justamente en este programa no tengo ninguna cuenta. Digamos, básicamente el tipo de datos lo que te permite hacer es, el tipo de datos que vayas a usar es depende la aplicación que vos estés implementando. Si por ejemplo necesitas implementar un contador que te vaya contando de 0 a 7 o de 0 al número que sea, entonces te va a convenir utilizar, por ejemplo, un tipo de dato que sea sin signo o un entero o que sea con signo, pero tal vez no un tipo de dato bit o byte o standard logic. ¿Está bien? Aunque vos te la podés ingeniar para, por ejemplo, con un arreglo de bits, hacer una cuenta. Digamos, lo podés hacer, pero hay tipos de datos con los que esas cuentas resultan más naturales o podés aplicar directamente un operador matemático como el de adición o sustracción, y con otros tipos de datos no lo podés aplicar. Digamos, ¿qué pasa? Que no lo puedes aplicar. Cuando quieras compilar, te va a saltar un error, te va a decir que esta operación no está definida para tal variable. Y cuando vos te va a decir tal variable, la definí como tal tipo.
¿Está bien? Ujú. Entonces, el tipo de dato va a depender de lo que vos vayas a hacer con ese dato. Si vos necesitas implementar un contador, como en este caso, y bueno, vas a tener que, o mejor dicho, lo que te conviene es definir eh, no quiero decir variable, porque en este caso es una variable, pero donde vos vas almacenando el valor de la cuenta, si vos querés aumentar esa cuenta simplemente aplicando un +1, bueno, ahí te va a convenir definir este, esta etiqueta como de tipo entero, o sin signo, o algo que te permita contar, o algo, digamos, algún tipo de dato para el cual esté definido este operador matemático, el más. Para algunos tipos de datos ese operador está definido y para otros no. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero por ejemplo en el del reloj, digamos, en donde nosotros definíamos nada, un standard logic que era un array Ujú. de 17 o de 22 bits. No nos convenía definir ahí un numérico íntegro o un valor, digamos, que nada, que sea como contador sea más, Más representativo, más decís vos. claro. Ajá. Sí, sí, lo podés hacer, digamos, no hay un solo tipo de datos con el que vos estés obligado a trabajar. Podés usar un tipo de dato o tranquilamente podés usar otro tipo de datos y obtener la misma funcionalidad. Eso sí lo Sí. podés hacer. Ujú. ¿Está bien? Sí. Sí. Por ahí el Standard Logic es el tipo de datos más, digamos, más común o para aplicaciones más, digamos, que no requieren para aplicaciones más sencillas, digamos, el tipo de dato más común o más usado. Y ese, si mal no recuerdo, está dentro de esta librería. La Sí. Standard Logic 1164. Después, bueno, los enteros con signos sin signos están dentro de esta librería, pero digamos, a lo que voy, sí, podés definir una señal o podés definir una variable con un tipo de dato, o tal vez lo podrías haber definido mediante otro tipo de datos. Y, digamos, obtener el mismo funcionamiento. Ujú. De hecho, vos podés definir, estás viendo el átomo, ¿no? Sí. Tú acá podés definir una señal, qué sé yo, llamémosle test, de tipo entero, que vaya, por ejemplo, fíjate que acá nosotros definimos las constantes como de tipo entero y con un valor fijo. Bueno, por supuesto porque son constantes. Podrías definir una señal o una variable también de tipo entero, pero podrías vos incluso ir más allá. En el caso vos decís de este contador que se autorreseteaba porque tenía 3 bits y después de 7 volvía a 0, vos podrías definir, en vez de haberlo definido como un standard logic, definirlo como un entero en el rango Ah, in range 0 07. a 7. ¿Está bien? Y test, ahora test es visto por el compilador como una señal de tipo entero, pero que puede tomar valores únicamente entre 0 y 7. Ujú. ¿Está bien? Ujú. Entonces vos, por ejemplo, acá podrías usar test, que va de 0 a 7, y reemplazarla por ese contador standard logic en el paso a paso, y cuando la variable, cuando la señal, perdón, test valga 7 y vos le sumes 1, esto va a desbordar y va a volver a 0. Ajá. ¿Está bien? Sí. O podrías, qué sé yo, con un tipo de datos, eh, Signet creo que es, que vaya en vez de 0 a 7, que vaya de -7 a 7. Ujú. Está bien. Digamos, eh, digamos, a lo que voy es, podés usar diferentes tipos de datos para definir las señales y obtener la misma funcionalidad. En algunos casos, cambiando de un tipo de dato a otro sin hacer ninguna modificación, el programa compila y anda igual. En otros casos, por ejemplo, si cambias el tipo de datos, a lo mejor
ese tipo de dato más abajo estás aplicando alguna operación para la cual no está definida para ese tipo de dato, entonces, bueno, vas a tener que arreglártela de manera diferente para obtener lo mismo abajo. Si a esa señal le estás sumando 1, y a esa señal la definiste, no sé, como un standard logic, que es un tipo de dato para el cual no está definida eh, claro, el operador de adición, bueno, ahí vas a tener que hacer, no sé, ver cómo hacer para sumarle un 1 a ese arreglo de bits. Está bien. ¿Qué más? Bueno, no sé, digamos, esas diferencias, algunas sutiles y otras no tanto, digamos, se van haciendo de a poquito un poco más visibles a medida que uno va implementando y escribiendo programas. Bueno, vuelvo acá entonces, vuelvo al programa este. Como te decía, acá lo que vamos a hacer es usar el sensor ultrasónico para medir distancia. Antes de, por supuesto, digamos, antes de sentarte a programar y tratar de medir distancias, o tratar de hacer girar el motor, o mostrar un número o un carácter en el display de 7 segmentos, uno tiene que conocer cuál es el hardware con el que está trabajando. Entonces, en este caso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver cómo trabaja el sensor ultrasónico. Bueno, ustedes ya tienen una idea porque me habían dicho que el año pasado lo habían usado. ¿Te acordás más o menos cómo trabaja el sensor ultrasónico? Sí, generábamos lo que decíamos antes, la señal, me parece que la señalábamos, la generábamos de una determinada cantidad de tiempo, y después nos poníamos a escuchar en el otro puerto, digamos, en el receptor, y ahí medíamos lo que demoraba en llegar, el Exactamente. tiempo. Exactamente. Nosotros en particular vamos a usar el sensor HCSR04. ¿Ven este sensor? Cuando vos lo veas, bueno, cuando tengas a mano, digamos, la caja de sensores, vas a ver que este sensor tiene 4 pines. A ver. 2, por supuesto, se corresponden a la alimentación, masa y BCC. Uno de los pines se corresponde al disparo. Y el otro pin se corresponde al eco del disparo. A ver. Básicamente esto funciona de la siguiente... Bueno, voy a graficar lo que vos acabás de explicar. Digamos, está perfecto lo que vos comentás. Bueno, si uno se va a la hoja de datos del sensor, el fabricante lo que dice es que para obtener una medición, uno lo que tiene que hacer es aplicar un pulso de 10 microsegundos al pin de disparo. ¿Está bien? Es decir, un pulsito de 10 microsegundos. Esto al pin de disparo o trigger. Una vez que se aplica este pulso de 10 microsegundos al pin de disparo, voy a tratar de graficar todo sincronizado, como está en la hoja de datos. Una vez que se aplica este pulso de 10 microsegundos, el emisor ultrasónico lo que hace es emitir un tren de pulsos, no recuerdo el ancho de cada pulso, pero son entre 8 y 10 pulsos ultrasónicos. Bueno, lo dejamos ahí. Y esto es lo que emite el sensor, ¿está bien? Esto es lo que emite, no es exactamente un parlante, es un transductor, ¿está bien? Pero esta es la señal sonora que sale por ese transductor ultrasónico.
se le aplica una señal, un pulso eléctrico, un tren de pulsos eléctrico al transductor, y eso tiene una membrana de aluminio que vibra y emite, digamos, radiación no sonora, sino ultrasónica. Cuando se termina de emitir este tren de pulsos, el pin de eco se pone en alto. ¿Hasta cuándo se pone en alto? Bueno, el pin de eco va a estar en alto hasta que, bueno, este tren de pulsos, perdón, se aplica al transductor ultrasónico. El transductor ultrasónico, digamos, emite al aire o a través del aire una señal ultrasónica. Esa señal viaja, si encuentra un obstáculo enfrente, se va a reflejar, ¿está bien? Entonces, al reflejarse, uno después de un cierto tiempo, perdón, voy a borrar acá. Esto es el transmisor de X. Esto, bueno, sí, esto es el eco. Esto es el receptor. Si vos lo mirás, digamos, no hay diferencia física entre uno y otro, son los dos iguales. Si este tren de pulsos ultrasónicos encuentra un obstáculo, se va a reflejar y va a llegar al receptor. ¿Está bien? Y cuando por el receptor entra este tren de pulsos ultrasónicos, bueno, digamos, la circuitería ahí que tiene el sensor se encarga de avisarnos de alguna manera. Bueno, ¿cómo nos avisa? Bueno, nos avisa a través del pin de eco. El pin de eco se pone en alto cuando se termina de transmitir o termina de salir el pulso ultrasónico por el transductor, y esto se mantiene en alto hasta que se vuelve a recibir, en este caso por el receptor, el tren de pulsos completos, es decir que hasta este momento el pin de eco va a estar en alto cuando recibe el tren de pulsos completos. El sensor, digamos la circuitería del sensor se da cuenta y pone el pin de eco en bajo. ¿Cómo hacemos nosotros para medir distancia? Bueno, lo que hacemos para medir distancia es medir básicamente este tiempo. ¿Cuánto tiempo la señal de eco estuvo en alto? Ese tiempo va a ser proporcional a la distancia que este tren de pulso salió y volvió. ¿Está bien? Si vos el obstáculo tenés inmediatamente adelante del sensor, esto no alcanza a salir, que ya se está reflejando y está entrando por el receptor. En cambio, si el obstáculo está más lejos, esto sale del transductor, viaja una cierta distancia, cuando encuentra el obstáculo, viaja a la misma distancia de vuelta y recién ahí el pin de eco se pone en bajo. Pero bueno, entonces lo que nosotros hacemos, no medimos distancia directamente, esto es un sensor, digamos, que lo podemos utilizar para medir distancia de forma indirecta, en realidad nosotros lo que hacemos es medir tiempo. Entonces nosotros medimos tiempo, conocemos la velocidad del sonido, ¿está bien? Y sabiendo que la distancia es igual a la velocidad a la que viaja, en este caso la onda ultrasónica, dividido el tiempo, estos datos, esto lo medimos y bueno, calculamos fácil lo que a nosotros nos interesa, que en este caso es la distancia. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces ahora digamos que refrescamos un poco, digamos, el funcionamiento de este sensor. Ahora volvemos al código y teniendo en mente el funcionamiento del sensor, a ver qué podemos hacer para medir distancias con este sensor. Yo acá lo que implementé es, aprovechando que tenemos 4 displays, 4 LEDs, perdón, en la placa de desarrollo, yo lo que implementé fue medir distancias de a decímetro. ¿Está bien?
cuando el obstáculo está a menos de 1 decímetro del sensor, que apague todos los LEDs. Disculpa, voy a compartir la otra pantalla. Avísame si puedes ver la imagen de la placa con el osciloscopio. Sí. Bien. Ahí en el osciloscopio lo que yo estoy viendo es la señal sobre el pin de eco. Fíjate que es una señal un poquito ruidosa. Bueno, yo estoy sentado enfrente, ahí me alejé, ¿está bien? Entonces el sensor no se encuentra con ningún obstáculo y por eso el pin de eco, o mejor dicho, el tiempo que la señal de eco está en alto es mucho mayor. Ahora, si yo me siento normal, fíjate que ahí a veces, bueno, ahí está reflejando el Mi, por eso aparece ahora el flanco descendente de esa señal rectangular. Bueno, y a veces desaparece, bueno, porque hay algún tipo de ruido o a veces no me detecta el sensor. Pero bueno, lo que yo hice fue, fíjate, prestar atención a los LEDs, cuando ahí estoy poniendo adelante una hoja, ¿bien? Simulando un obstáculo. Cuando la hoja está prácticamente pegada al sensor, o mejor dicho, cuando la distancia entre el sensor y la hoja es de menos de 10 centímetros, todos los LEDs se apagan. Si yo me alejo un poco, fíjate que se prende el primer LED. Y así voy contando la cantidad de decímetros a la que está el obstáculo. Y si yo de a poquito me voy alejando, yo debería leer con los LED una secuencia, digamos, ascendente. Y paso a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí debería seguir la secuencia. Hasta, digamos, que la distancia sea máxima. Y me muestre los, bueno, en este caso no me puede mostrar más que 15 decímetros, es decir, 1,5 metros, porque no tengo más LEDs. Si la distancia es mayor a 15 decímetros, me va a mostrar cualquier cosa. Pero en una distancia entre 0 y 15 decímetros me debería mostrar con los LEDs el valor correspondiente. ¿Está bien? Ahí le acerqué la mano. Si me voy alejando, cuenta. Digamos, cuando no hay ruido, cuenta en orden ascendente, pero si aparece un ruido, por ahí prende algún o apaga algún LED que no está en la secuencia. Ajá. Bueno, esa es la implementación con el sensor. Básicamente estamos midiendo distancia. Si bien hoy calculamos, digamos, cuál es la resolución con la que nosotros podríamos medir distancia, usando ustedes en base a la frecuencia que trabaja la FPGA, acá por una cuestión, digamos, que no tengo en la placa cómo visualizar esa distancia, decidí mostrar de a decímetros. Es decir, que esto en el mejor de los casos tiene una resolución de 10 centímetros. El decímetro es una décima de metro, una décima de metro son 10 centímetros. ¿Está bien? O sea que ahí, si están todos los LEDs apagados, me dice que el obstáculo está a menos de 10 centímetros. Ahí me está diciendo que el obstáculo está entre 10 y 20 centímetros, ahí entre 20 y 30, y así a medida que aumenta la cuenta. Vuelvo al Atom, y ahora te comento más o menos por arriba, porque yo quiero que esto después ustedes lo implementen, también implementen un medidor de distancias, también al menos que, como en este caso, mida de a decímetros, y bueno, va a ser uno de los trabajos prácticos con nota que van a tener que presentar, ¿está bien? Un medidor de distancia como el que hiciste recién, digamos, Sí, como el que mostraste recién. sí, sí. Uh-huh. Bien, bueno, primero, como siempre, definimos la entidad. En la entidad, recuerden o recordad que en la entidad lo que hacemos es definir los puertos de entrada y salida que tiene nuestro circuito. Como es habitual ya, tenemos el puerto de entrada donde entra la señal de reloj. Tenemos la salida para los LEDs. Fíjate que esto es un vector de 4 elementos. Vamos a usar los 4 LEDs.
tenemos un puerto de salida, que es el con el que nosotros vamos a disparar el sensor, a través del pin de trigger o de disparo, y tenemos un puerto de entrada, que es por donde nosotros vamos a estar leyendo, digamos, o contando cuánto tiempo este puerto, digamos que para nuestra placa es de entrada, recordemos que esto es la salida del sensor. ¿Bien? Es por acá donde nosotros medimos cuánto tiempo es tan alto la señal de eco. Bueno, después venimos a la arquitectura. En la arquitectura lo que hacemos es definir el comportamiento de esta entidad y también podemos definir algunas constantes y señales que son internas a la arquitectura pero que no tienen contacto con el exterior de la entidad. Si nosotros esto lo pensamos como un circuito integrado, lo que nosotros definimos acá lo podemos imaginar como los pines de ese circuito integrado, y lo que definimos acá lo podemos pensar como señales o variables internas al circuito integrado, pero a las cuales no podemos acceder desde el exterior. Bueno, lo primero que vemos acá dentro de la arquitectura es la definición de algunas constantes. Bueno, esto también ya es habitual, digamos, la frecuencia de reloj de la placa de desarrollo. Y a continuación tenemos algunas constantes que están relacionadas con el cálculo de la distancia en función del tiempo. Recordad que dijimos que nosotros no estamos midiendo distancia directamente, sino que lo que hacemos es medimos tiempo con el sensor, medimos el tiempo que una señal viaja de ida y de vuelta, y después lo que hacemos es, conociendo la velocidad a la cual viaja esa señal, calcular la distancia. Bueno, en esta constante la uso para definir una base de tiempo. ¿Está bien? Después les voy bueno, hablo en plural porque si bien estás vos, supongo que después Nacho también va a ver el video. Está bien. Está bárbaro. Bueno, esta constante la uso para definir una base de tiempo. Después vamos a ver por qué tiene este valor particular de 1,13 microsegundos. Esta constante la uso para definir cada cuánto tiempo hago la medición. ¿Bien? No tiene sentido hacerla demasiado rápida, digamos, hacerla más rápido de lo que yo me puedo dar cuenta que se actualiza. Y por supuesto tampoco tiene mucha utilidad si yo actualizo la medición cada una hora, por ejemplo. En una hora, digamos, pueden haber pasado 3 millones de objetos por acá sin que yo me dé cuenta. Y, bueno, esta es otra constante que la usamos para calcular o para conseguir la base de tiempo. Bueno, y acá tengo la definición de algunas señales que vamos a necesitar para, en base al tiempo medido, calcular digamos, para generar la base de tiempo en primera instancia y después, en base al tiempo medido, calcular la distancia a la cual está el objeto. Bueno, si mal no recuerdo, esta es la primera vez que nos encontramos, corregime vos si me equivoco, pero es la primera vez que estamos definiendo una arquitectura con más de un proceso. En este caso, fíjate que tenemos en esta arquitectura, tenemos definido 3 procesos dentro de la arquitectura. Y algo que seguramente ya habrás notado es que estamos definiendo también no constantes y señales que ya vienen siendo habituales en todas las arquitecturas con las que venimos trabajando, sino que además aparece también la definición de una variable. Bien. La primera diferencia que podemos encontrar entre una señal y una variable, haciendo una analogía con algún lenguaje de programación de mediano o alto nivel, es que la señal es local a la arquitectura. ¿Está bien? Yo puedo acceder a una señal desde cualquier proceso dentro de la arquitectura. Sin embargo, las variables se definen dentro de, o entre, mejor dicho, las palabras reservadas process y begin. ¿Está bien? Entre process y begin, yo defino todas las variables que necesite asociadas a este proceso. Este es el lugar de definición de las variables, así como definimos
las constantes y las señales luego de la palabra reservada is, al comienzo de la arquitectura, las variables se definen dentro o en el espacio entre las palabras reservadas process y begin. ¿Okay? Y haciendo una analogía, volviendo a las analogías con las variables de un lenguaje de alto nivel, la variable es local al proceso donde vive. Es decir, que si yo defino esta variable esta variable llamada count0, dentro de este proceso, count0 vive solamente dentro de este proceso y yo no puedo acceder a count0 y mucho menos modificar count0 dentro de este otro proceso o este otro proceso. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Cuando el primer proceso lo que hace, fíjense que este primer proceso es sensible a la señal de reloj. Recuerden que nosotros definimos el proceso y dentro de paréntesis le aclaramos al compilador a qué señales, o fíjate que CLK en este caso es un puerto, a qué señales internas o externas es sensible este proceso. En este caso, este proceso es sensible a la señal de reloj. ¿Qué quiere decir que sea sensible? Que cualquier cambio en la señal, o mejor dicho, yo puedo utilizar cualquier cambio de la señal de reloj, cambio o nivel, para, digamos, activar este proceso. O para hacer, para que ese proceso, digamos, funcione o avance. Lo que tenemos que recordar es, acá dentro de esta arquitectura nosotros tenemos 3 procesos. Lo que nosotros tenemos que recordar es que los procesos que nosotros definimos dentro de una arquitectura, en la FPGA, después todos se ejecutan de manera concurrente. Es decir, todos se ejecutan al mismo tiempo. Todos los elementos lógicos necesarios para llevar a cabo este proceso, con puerta, flip-flop, latch, lo que sea, van, o mejor dicho, vamos a tomar recursos de la FPGA para este proceso, otros recursos diferentes de la FPGA para este proceso, y otros recursos diferentes de la FPGA para este otro proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy tomando, hablando, digamos, simplificando un poco, estoy tomando 10 compuertas para este proceso, otras 15 diferentes para este otro proceso, y otras, ponerle 5 compuertas para este otro proceso. Como las compuertas son diferentes, después todas esas compuertas se conectan para lograr las funcionalidades requeridas, pero después todas las compuertas funcionan al mismo tiempo. Eso se traduce en que este proceso funciona en paralelo a este otro proceso, y este otro proceso funciona en paralelo a los otros dos. ¿Bien? Es decir, que hay que tener ciertos cuidados a la hora de diseñar un circuito o una lógica para, en este caso, manejar un sensor ultrasónico. Sobre todo, fíjate, porque nosotros estamos definiendo 3 procesos que se ejecutan de manera concurrente. Sin embargo, el funcionamiento del sensor lo podemos pensar como secuencial. ¿Está bien? Es decir, el flanco descendente de la señal de eco jamás puede ocurrir si yo primero no aplico una señal de disparo. Es decir, si no sale un tren de pulsos, o si no aplico un tren de pulsos eléctrico al transductor, que eso, digamos, me genere un frente de ondas ultrasónico. Tiene que ocurrir una cosa primero para que después ocurra la otra. Bien. Bueno, en el primer proceso, vuelvo acá, es sensible a la señal de reloj, defino la variable count0, fíjate que es un entero, que puede variar en un cierto rango, en este caso entre 0 y este valor. Este valor es una constante definido acá arriba. Y esa constante vale clockfrec, que clockfrec vale 12 millones dividido 1 millón, es decir,
12 millones dividido 1 millón tengo 12, dividido 2, 6. O sea que COM0 varía entre 0 y 6. ¿Está bien? Ajá. Bien, después en cada flanco ascendente de la señal de reloj, me fijo cuánto vale COM0. Si vale 6, lo pongo en 0, si no, lo incremento. Ajá. Si COM0 Ahí, va... este proceso se ejecuta cuando vos dijiste antes que era sensible al clock, se estaría ejecutando cada vez que tiene una modificación, en este caso, esa variable, ese puerto de entrada, que sería el clock. Cuando sube o Exactamente. cuando baja, se ejecuta, digamos. En este caso es cuando sube únicamente. Claro, en este caso, pero el proceso entraría siempre, nada más que cuando entra el proceso, pregunta si está en el flanco ascendente, ejecuta ese código, digamos. O ejecuta lo que está dentro del if. Pero En, siempre entraría, por más que suba o baja, digamos. No, en realidad este proceso se dispara o se llama a este proceso cada vez que aparece un flanco ascendente en este puerto. Ah, no, cuando. Ah. Digamos, no se está haciendo un pooling. Entonces, No me estoy ¿para fijando. qué pregunta? Digo, ¿para qué pregunta si es Rising Age? Si total entra siempre que tenga un flanco ascendente. No, está bien. No, me expresé mal. En este caso va a entrar siempre que haya un flanco ascendente. Siempre que el flanco sea ascendente. Lo que pasa es que el Sí, proceso, fíjate, el proceso es sensible a este puerto. Pasa sí. que en ese puerto hay definido, digamos, hay sensibilidades a diferentes eventos. De hecho, Rising Edge, yo tranquilamente lo podría definir por una cosa de este tipo. Y CLK, apóstrofe event, ¿está bien? Es decir, si hubo un evento, no me importa si el evento fue un flanco ascendente, descendente o de otro tipo de los que ahora no me acuerdo que pueden estar definidos para este tipo de puerto. Ajá, ¿Está bien? Si hubo un ajá, evento y CLK es igual a 1, fíjate que esto es totalmente equivalente a lo de acá arriba. ajá. Es equivalente a, digamos, verificar si efectivamente el evento que hubo fue un flanco ascendente. Claro. ¿Está bien? Algo pasó acá, digamos, porque hubo un cambio de estado. Hubo un cambio de estado y ahora el nuevo estado es 1. Entonces quiere Ujú, decir que esto que pasó acá es un flanco ascendente. Digamos, yo ujú, pregunto, en realidad lo que pregunto acá es si lo que pasó fue un flanco ascendente. Si pasó otra cosa no me interesa. claro. A mí me interesa disparar este proceso únicamente cuando hay un flanco ascendente. Ok. Pero no se está haciendo un pooling todo el tiempo sobre, digamos, qué está pasando sobre este puerto. Uy, perdón. Sobre qué es lo que está pasando. Ahí te perdí el audio, abuelo. Hola, hola. Ahora sí, ahí está, perfecto. ¿Chat? Sí, ahora Bien. sí. Digamos, no se está haciendo pooling sobre el puerto para ver qué es lo que pasa y, digamos, y estoy esperando ahí hasta que pase lo que yo quiero. Digamos, cada evento que pase, cada evento, cada evento que haya sobre este puerto me va a traer acá. Ujú, A mí lo que me interesa es disparar esto solamente si el evento fue un flanco ascendente. ujú. Pero bueno, tal vez hoy me expresé mal o tal vez ahora me estoy expresando mal, pero digamos, no se está mirando todo el tiempo eh, digamos, cada puerto hay definidas ciertas sensibilidades o ciertos eventos que disparan ciertos procesos. Cada vez que ocurra uno de esos eventos, esto me va a traer acá. Cada vez que Claro. ocurran eventos sobre este puerto, voy Ujú, a venir acá. Ese evento puede ser un flanco ascendente, un flanco descendente, y te digo ahora, para serte honesto, no recuerdo si hay otros está bien. sobre el puerto de entrada. Si hay otro evento que pueda llegar a disparar y traerme acá. Ujú, Pero a mí lo que me interesa es solamente disparar o ejecutar las instrucciones dentro de este proceso solamente si ese evento se corresponde con un flanco ascendente. ujú. Es por eso que yo pregunto acá si ese evento fue efectivamente un flanco ascendente. Está.
Digamos, suponiendo que los únicos dos eventos que existen son flanco ascendente y descendente, cuando el clock caiga de alto a bajo, esto va a venir de nuevo acá. Se va a activar, se va a llamar de nuevo este proceso. Sí. Pero lo voy a ignorar porque a mí me interesa exactamente. Exacto, ok. Sí, sí, te entiendo. Bueno. Entonces, cada vez que haya un flanco ascendente, venimos acá. Y que básicamente lo que hacemos es resetear o incrementar el valor de un contador. Y este contador está definido como variable dentro de este proceso, es decir, que yo count 0 lo puedo acceder únicamente dentro de este proceso. Y ese contador, sí. No, te iba a preguntar, porque ahí lo que decíamos antes, puede ir entre 0 y 6. ¿Y por qué lo reseteas a 0 si no se resetea automático? Sí, se resetea automático. Se resetea automático. Lo que pasa es que yo a esta última modificación o esta última constante, la definí, digamos, cuando yo ya tenía el programa más o menos pulido y que estaba andando. Y después me fijé, bueno, ¿cuánto tiene que valer esto? Pero yo en un principio a esto lo definí como un entero que va entre 0 y cierto valor, y acá, digamos, podríamos darle a esto una vuelta de tuerca y pasar por un proceso de debugueo y deshacernos seguramente de más de alguna línea. Okay. Algunas cosas fueron quedando, pero sí, tranquilamente, si esto no puede valer más que 7, más que 6, perdón. Todo ese if ahí podría a lo mejor desaparecer porque solo va a resetearse cuando llegue al final. Exactamente. 6, cuando alcance 6, si le sumo 1, como el valor máximo que puede tomar esta variable es 6, va a volver a 0. Está bien. De hecho, a ver, vamos a probarlo. Count. Bueno, en realidad habría que pensarlo un poquito más, porque si uno elimina esta parte, así como que no quiere la cosa, ¿está bien? Bueno, vamos a probarlo. Ahí está programando. Verificó. Está todo ok. Déjame compartirte la otra pantalla. Y vamos a hacer de nuevo la prueba del papel. ¿Podés ver? Sí. Bien, fíjate, ahí yo le acerqué el papel. Vamos, se lo alejo para que veas que los LED prenden. Hay cierto ruido porque yo estoy enfrente, pero si yo le acerco el papel, los LED se apagan por completo. Quiere decir que el obstáculo está a menos de 1 decímetro de distancia. Y a medida que voy alejando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bueno, de ahí 14, 15. Pero bueno, funciona igual. Es decir, como vos decías, nos podemos deshacer de todas estas líneas porque, como esta variable no puede superar el valor 6, cuando esté en 6, si yo le sumo 1, eso vuelve a 0. ¿A ver? Ok. Salió bien la prueba, lo probamos en tiempo real y funcionó. Funcionó. Generalmente cuando se prueba en tiempo real no funciona, y mira. Bueno, entonces eso lo podemos dejar así. Como esta variable está definida entre este rango,
al alcanzar el valor máximo y sumarle 1 vuelve al valor mínimo. Y nos ahorramos 1, 2, 3, 4 líneas de código. Ojo, digamos, a lo mejor uno a estas líneas las escribe y después es el compilador el que se da cuenta digamos, de que son redundantes y simplemente no lo sé, digamos, estoy suponiendo, pero no lo sé. Sí. Bueno, este contador básicamente va de 0 a 6 y cada vez Ahí que vale... me quedó en la placa. Estamos. Bien. Este contador va de 0 a 6 y cuando vale 0 lo que se hace es negar el valor de esta variable. ¿Bien? Al negar el valor de esta variable, la variable fue definida como un standard logic, básicamente lo podemos pensar como un bit. ¿Bien? Déjame borrar acá. Digamos, cada vez que la variable count0 vale 0, lo que se hace es invertir el valor de la señal microsegundo. Es decir, que microsegundo va a terminar siendo una señal de este tipo. ¿Está bien? Es decir, que básicamente con este proceso lo que hacemos es generar una base de tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Es que para el siguiente proceso, fíjate que el siguiente proceso es sensible a la señal microsegundo. El siguiente proceso, mejor dicho, vamos a utilizar para el segundo, como disparador del segundo proceso, no la señal de clock. La señal de clock es una señal con una frecuencia mayor. Digamos, sabemos que es de 12 megas. Y nosotros por cada 6 pulsitos de la señal de clock, 7, perdón, porque la cuenta es de 0 a 6, cada 7 pulsitos de la señal de clock obtenemos 1 de la señal microsegundo. ¿Está bien? Nosotros nos podríamos ahorrar el primer proceso y trabajar directamente el segundo proceso, o mejor dicho, definirlo para que sea sensible a la señal de clock. Pasa que resulta un poquito más cómodo o más legible o entendible definir primero una base de tiempos que nos genere, básicamente esto lo que hace es genera una señal de clock de 1 MHz. Más o menos. Entonces, al trabajar con un reloj de 1 mega en vez de uno de 12 megas, si nosotros recordamos, digamos, la hoja de datos del sensor lo que dice es que el pulso de disparo tiene que tener 10 microsegundos, y nosotros acá ya trabajamos con una base de tiempo de 1 microsegundo, basta con que yo ponga un contador que cuenta hasta 10, ¿está bien? Para saber cuánto tiempo tengo que mantener, o cuántos pulsos, cuántos microsegundos, si a microsegundos me estoy refiriendo a la señal llamada microsegundo, tengo que mantener yo esa señal en alto para lograr disparar correctamente el sensor. Lo podría hacer directamente con la señal CLK, pero si acá me lleva 10, si yo acá pongo un contador, count 1, si yo quiero disparar el sensor utilizando la variable count1, basta con que yo cuente hasta 10, ¿está bien? Y sé que transcurrieron 10 microsegundos, porque la base de tiempo es de 1 microsegundo. Entonces, por cada, digamos, este proceso se va a llamar cada 1 microsegundo. Si yo a este proceso hubiese sido sensible a CLK, se va a llamar cada, no recuerdo bien cuánto eran, creo que eran 83 nanosegundos.
Entonces ahí yo tengo que ver, 1 bueno, sobre 12.000, 12 hasta millones. 1 sobre 12 millones, claro. Ahí yo tengo que ver, bueno, hasta cuánto tengo que contar para que esa cuenta sea equivalente a 10 microsegundos, que es el pulso, el ancho que yo necesito para disparar el sensor. Obviamente lo puedo hacer, digamos, agarro la calculadora, saco 2 o 3 cuentas pavotes y calculo todo y no hay ningún problema. Pero me parece que era mucho más legible o sencillo para entender el funcionamiento si primero definía una base de tiempo en un microsegundo. Que no es exactamente un microsegundo y ya vamos a ver por qué un poquito más adelante. Pero supongamos por el momento que la base de tiempo es de 1 microsegundo. En realidad no es de 1 microsegundo, es de aproximadamente 1,13 microsegundos. Y después vamos a ver por qué esa base de tiempo tan extraña, siendo que 1 microsegundo tranquilamente yo lo podría haber obtenido a partir de la señal de 12 megas. Pero vamos a ver por qué elegí esa base de tiempo de 1,13 microsegundos y no una de 1 microsegundo. Bueno, este segundo proceso habíamos dicho que es sensible a la señal microsegundos. Definimos otra variable, bueno, en el lugar que dijimos que se definen las variables. Esto también es un entero que varía entre un rango acotado, entre 0 y un valor que es equivalente a actualizar la medición cada 250 milisegundos. Es decir, que las mediciones de distancia se están actualizando en el display 4 veces por segundo. La constante UPD-MES-microsec está definida acá arriba y vale 221.240. Ese valor, digamos, no es arbitrario, es, digamos, si yo tengo una base de tiempo de 1,13 microsegundos, a mí me lleva, si yo pongo un contador en 0, cuando ese contador alcanza este valor, teniendo en cuenta que se actualiza cada 1,13 microsegundos, cuando alcanza este valor, quiere decir que han transcurrido aproximadamente 250 milisegundos. ¿Bien? Y si transcurrieron 250 milisegundos, quiere decir que voy a efectuar una nueva medición. ¿Cómo efectúo esa nueva medición? Bueno, lo que tengo que hacer es, acá tenemos, bueno, counter. Counter no es una variable, sino que es una señal, está definida acá arriba, es una señal de 18 bits. Tengo la señal trigger, ven que esto es una señal interna, pero que yo después voy a utilizar el valor de esta señal interna para conectarla al pin trig, que el pin trig sí es un puerto de la entidad, ¿bien? Le voy a asignar a ese puerto de salida de mi entidad el valor de trigger, que es la señal interna a la arquitectura. Una observación, para que no tengan dolores de cabeza después y no se acuerden de mí y toda mi familia. Acá la señal de trigger está invertida. ¿Está bien? Si nosotros volvemos al dibujito, el trigger era un pulsito que tenía que estar en alto durante 10 microsegundos. Yo acá para esta arquitectura no diseñé un test bench, pero si yo diseñara un test bench y simulara o graficara, mejor dicho, este trigger, lo que yo voy a ver es algo así. Que la señal trigger está en bajo, 10 microsegundos, y el resto del tiempo está en alto. La razón de haberlo hecho así tiene que ver, vuelvo acá a enfocar el escritorio, es que entre la FPGA y el sensor ultrasónico, yo lo que utilicé fue el driver que utilizamos la semana pasada para mover el motor. Eso porque los pines de la FPGA trabajan con una lógica de 3,3 volt y el sensor trabaja con una lógica de 5 volt. Entonces, yo utilicé el amplificador UNL 2003, que lo estoy alimentando con 5 volt, entro al amplificador con 3,3 y tengo a la salida
5 volts. Pero el problema es que este amplificador tiene la siguiente particularidad. Internamente esos son transistores. ¿Tienen alguna noción de transistores? ¿Han visto transistores? No me acuerdo. Creo que vimos, pero ya no recuerdo. Bueno, por la forma en que están conectados los transistores internos a este circuito integrado, cuando yo le aplico cuando aplico la entrada del circuito integrado a un nivel lógico alto, a la salida tengo el estado invertido. Es decir, si aplico un 1 lógico, a la salida voy a tener un 0 lógico y viceversa. Si aplico un 0 lógico, voy a tener a la salida un 1 lógico. Entonces, teniendo en cuenta esa inversión que me introduce el circuito integrado UNL 2003, teniendo en cuenta esa inversión, es que acá dentro de la lógica, digamos, los estados están invertidos. Okay. Básicamente, lo que estoy sacando por el puerto trigger no es este pulsito, sino que lo que estoy sacando es de esto, para obtener yo a la salida del circuito integrado. Esto tiene, si yo lo mido, estos son 3,3 volts, muy bien, lo mismo acá, 3,3 volts. Yo aplico esto para obtener a la salida del circuito integrado esto. Ahora sí, el pulso en alto de 10 microsegundos, pero ahora va a tener 5 volts. ¿Está bien? Entonces, por eso es que acá están invertidos. Digamos, ahora tal vez no se ve, pero si después se sientan tranquilos, se ponen a analizar y estudiar qué hace este proceso, a lo mejor van a decir, che, pero esto está al revés. ¿Qué está pasando acá? Si yo necesitaba un pulso de 10 microsegundos en alto, no en bajo. Bueno, está al revés porque después el circuito integrado me lo termina invirtiendo ese pulso. ¿Está bien? Bueno, entonces acá cierro el paréntesis, vuelvo al proceso. Dentro de este proceso lo que hago es generar ese pulso de 10 microsegundos, 10 microsegundos en bajo. Recuerdan, porque el circuito... Sí. La placa de FPGA no tenía salida también de 5 volts. Los puertos, los pines de entrada y salida con esa salida de 5 volts. Sí, perdón, Mauro, te escuché entrecortado, no te escuché del todo. No, te preguntaba, el FPGA. Sí. Que no tiene también salida de 5 volts y con esa salida de 5 volts no podríamos estar alimentando directamente entonces al sensor de ultrasonido. ¿Por qué decís que tiene la lógica de 3,3? Porque yo recuerdo ahí estaba mirando también la opción de la placa y en esa hilera de voltaje y de GND tiene salida de 3, pero tiene también salida de 5 volts. ¿Vos te referís a esta hoja, a este PDF? Claro. Bien. Ahí ¿no podemos hacer una salida de 5 volts de esa? No, el problema es que estas no son salidas, digamos. Esto que acá está pintado con rojo, que dice 5, 3,3, ¿está bien? Son salidas de la fuente de la placa. De la fuente, digamos, de la fuente. Nosotros le conectamos el USB nos provee de 5 volts, y la placa al mismo tiempo tiene un regulador de tensión que de 5 baja a 3,3 y con esa tensión de 3,3 alimenta la FPGA. Los puertos, los pines de entrada y salida de la FPGA tienen la lógica de 3,3. La lógica de 3,3. Como bien vos decís, el sensor ultrasónico sí trabaja con 5 volts. ¿Está bien? Entonces, el sensor ultrasónico, la salida, es decir, el pin de eco, cuando esté en alto, nos va a entregar una señal de 5 volts. Y el sensor de disparo, el trigger, que es entrada para el sensor,
Para que el sensor sea disparado, va a estar esperando un pulso de 10 microsegundos de 5 volts. ¿Está bien? Ajá. Es por eso que surge la Está bien, necesidad está bien. de meter en el medio el circuito integrado UNL 2003, que usamos la semana pasada para mover el motor. Ahora no para mover el motor, Sí, sino sí. utilizarlo únicamente Ahora entiendo. para Claro, llevar no por la corriente, sino por el voltaje. exactamente, para llevar los 3,3 volts del pin de la FPGA para llevarlo a 5 volts para Ok. disparar correctamente el sensor ultrasónico. Como el circuito integrado invierte los niveles, lo que yo hice fue también invertirlos en el circuito o en el programa, entre comillas, para que esas dos inversiones de alguna manera, digamos, se cancelen y yo obtener efectivamente el pulso de 10 microsegundos que necesito. ¿Está bien? Y ahora, ya que estamos hablando de eso, algo súper importante, esto lo tendría que haber hecho al principio, ¿está bien? Porque si después se olvidan o no miran el video hasta el final, porque no tienen ganas de, digamos, ya se aburrieron en vivo y en directo, no van a tener ganas de aburrirse de nuevo mirando el video, ¿está bien? Pero comentáselo a Nacho por las dudas cuando tengan que armar esto. Así como nosotros llevamos los 3,3 volts del pin de la FPGA, lo llevamos a 5 volts a través del circuito integrado para poder disparar correctamente el sensor, el pin de eco va a pasar de 0 a 1 lógico, y ese 1 lógico se corresponde con 5 volts. ¿Está bien? Y esto nosotros lo tenemos que meter en la FPGA. Pero estos son 5 volts. Si yo meto 5 volts por un pin de la FPGA, lo hago pelota. Entonces yo estos 5 volts tengo que convertirlos de alguna manera en 3,3. Entonces, al pin de eco, que es la salida del sensor, lo que nosotros vamos a hacer es conectar un divisor resistivo. Algo de este tipo. Esta es la salida del sensor, esta es R1 y esta es R2, y lo que nosotros conectamos a la entrada o al pin de la FPGA es esto. FPGA. ¿Bien? Esto de acá, esto es un divisor resistivo. Llamémosle a esto la tensión de eco, que es la salida del sensor, que dijimos que cuando está en alto, en un 1 lógico son 5 volts, y esto es la entrada de la FPGA, que cuando lo que vayamos a leer sea un 1 lógico, la tensión no puede superar los 3,3. ¿Bien? Y llamémosle a esto Bin FPGA. ¿Cómo calculo yo R1 y R2? ¿Te acordás? ¿Se acuerdan? Sí, era el voltaje por De eco. R2 sobre R1 más R2. Perfecto. R2 sobre R1 más R2. Excelente, perfecto. No se olviden de poner estas dos resistencias entre el pin de eco y el pin de la FPGA. ¿Está bien? Si yo me olvido de la salida de la FPGA, me olvido de pasarla o conectar el amplificador UNL 2003, me olvido y conecto directamente la salida de la FPGA al pin de disparo del sensor, no pasa nada. En el peor de los casos, el sensor no se dispara porque la tensión no es suficiente. ¿Está bien? No le va a pasar nada que yo a un pin que tolere 5 volts le mande 3,3. No pasa nada. En el peor de los casos, la entrada del sensor ni se da cuenta que yo le estoy aplicando un 1 lógico, porque es 1 lógico, son 3,3, pero el sensor interpreta como 1 lógico 5 volts. Y 3,3 no son suficientes. En ese caso no pasa nada si yo me olvido de conectar el circuito integrado. Pero si yo me olvido de conectar estas dos resistencias entre la salida del sensor y la entrada a la FPGA, a ese pin, por lo menos a ese pin de la FPGA, lo hago pelota. Porque la FPGA está esperando 3,3, no está esperando 3,3, soporta hasta 3,3, 3,4 ponele si vos querés. Pero si yo le mando 5, lo más probable es que se queme.
Entonces tengo que de alguna manera convertir o reducir estos 5 o reducirlos a 3,3. Y la manera más sencilla de reducirlos es colocando un divisor resistivo. Bueno, R1, ustedes ahí en la caja de herramientas, en la caja de sensores, hay algunas resistencias. Ahí tienen resistencias de 1K, de 10K y de 220 ohms. Yo R1 puse una resistencia de 1K y R2 puse una resistencia de 660 ohms. No tienen resistencias de 660 ohms, pero tienen resistencia de 220 ohms. Entonces, ¿qué es lo que hice? R2 en realidad son 3 resistencias en serie de 220. Okay. En definitiva, lo que yo puse es R1 igual a 1K, esto es la salida de eco, y acá puse 3 resistencias, cada una de 220 ohms. Si ustedes sacan la cuenta, ¿esto qué va a ser? 5 por 0,66 dividido 1,66. Esto da un poquito menos de 3,3. ¿Está bien? Por ahí, si uno no sabe si poner 2 resistencias o 3, por ahí es preferible, digamos, que, digamos, si yo pongo únicamente 2 resistencias, la tensión excede un poquito los 3,3. Y si pongo 3 resistencias, la tensión cae por debajo de 3,3. Entonces, si uno está en duda, si no sabes si poner 2 o 3, si poner 440 ohms o 660, y te conviene poner de más. Total, si en vez de crecer 3,3 la tensión es de 3,1, y bueno, en el peor de los casos, digamos, la entrada a la FPGA ni se va a enterar, digamos, que vos le estás acá aplicando tensión, un uno lógico. Pero si vos, si le mandás tensión de más, digamos, la podés quemar. Bueno, yo puse 3 resistencias, esto es un total de 660 ohms, la tensión es inferior a 3,3, pero la FPGA lo detecta igual y todo funciona correctamente. ¿Bien? Okay. Bueno, vuelvo a la toma. Bueno, ya ni me acuerdo dónde habíamos quedado. Bueno, básicamente este proceso lo que hace es generar el pulso de 10 microsegundos. Recuerden que el pulso está invertido para, de alguna manera, anular o cancelar la inversión que va a introducir después el circuito integrado. ¿Está bien? Si yo el circuito integrado lo saco y conecto directamente el pin de la FPGA a la entrada del sensor, me tengo que acordar de invertir acá estos valores. ¿Está bien? Bueno, dentro de este mismo proceso, lo que se hace es leer la salida del sensor, es decir, la entrada de la FPGA, que se corresponde con el pin o el puerto que le pusimos la etiqueta o nombre de eco. ¿Está bien? Y mientras eco valga 1, lo que yo hago es incrementar el valor de counter. Counter, recuerden que no es una señal, perdón, no es una variable, sino que es una señal que vive dentro de la arquitectura. Y finalmente definimos un tercer proceso que es sensible a eco, ¿está bien? Y lo que hacemos es disparar este proceso, digamos, este proceso de nuevo va a ser llamado por cualquier evento que ocurra sobre el pin que denominamos eco. Cualquier evento que ocurra sobre este pin va a llamar a este proceso. Pero solo vamos a atender ese llamado únicamente cuando el evento se corresponda con un flanco descendente. Si hubo un flanco descendente sobre la salida del sensor, quiere decir que el pulso sonoro salió del transmisor, se reflejó en algún obstáculo, volvió, ingresó por el receptor, eso fue detectado por la circuitería del sensor, que fue quien
la responsable de poner el pin eco en bajo. Cuando pasa abajo, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, nos fijamos el valor de counter. Fíjate que counter fue incrementado, digamos, fue reseteado. Counter es reseteado cuando yo emito o mejor dicho, cuando pongo en alto el pulso de disparo del sensor, y mientras la señal de eco esté en alto, lo que yo hago es incrementar counter. Lo incremento cada 1,13 microsegundos. ¿Muy bien? Mientras el pin eco esté en alto, yo incremento counter en 1 cada 1,13 microsegundos. Cuando eco se pone en bajo, me dispara este proceso, y fíjate lo que yo hago acá. Use, que quiere decir en realidad microsegundos, a decímetros. Esto es una señal de la arquitectura. Microsegundos a decímetros, fíjate cómo el valor que le asigno. Le asigno counter. Counter es una señal de 18 bits. Le asigno counter. Todos los bits de counter, los 18 bits de counter, los desplazo 8 lugares a la derecha. Que eso lo hago con esta función, shift right. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en realidad? Lo que estoy haciendo acá, o qué valor le estoy asignando a la señal microsegundos a decímetros. Microsegundos a decímetros le estoy asignando el valor de counter dividido por cuánto. Lo tiro a la derecha. ¿Le agrego a la derecha 8 dígitos o No, lo desplazo hacia la derecha? Los desplazo. ¿Lo está dividiendo por 10 millones? Lo estoy dividiendo no por 10 millones, sino por 2 a la 8, por 256. Porque está, claro, porque estamos hablando de binario. Exactamente. Use tu decímeter es una señal, bueno, en este caso está declarada como sin signo, pero es un arreglo de 18 bits. Y a esos 18 bits los desplazo 8 lugares a la derecha. Ajá. O sea, le agrego 8 ceros a la izquierda, digamos. No, porque... No, perdón. Básicamente lo que hago es... Si count tiene estos bits, a ver si no conté mal, hay 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18. Yo al desplazarlos, a estos 8 lo pierdo, ¿está bien? Estos 10 se vienen acá. Tengo ahora 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, y acá aparecen 8 ceros. ¿Está bien? Ajá. Hay dos tipos de desplazamiento. Hay desplazamientos, se me fue el nombre ahora, de tipo circular, ¿está bien? Donde todo lo que salga por acá vuelve a entrar por acá. Pero este desplazamiento que usé acá es como que lo que sale por acá, lo que sale por la derecha se pierde. Y por la izquierda se van agregando ceros. Okay. O lo mismo si yo desplazo a la izquierda. Lo que salga por la izquierda se pierde y por la derecha van entrando ceros. Ajá. Pero si yo implemento un desplazamiento circular, lo que salga por un lado vuelve a entrar por el otro. ¿Está bien? Y recuerden que un desplazamiento a la derecha equivale a dividir por 2 elevado a la cantidad de bits que yo haya desplazado. Y un desplazamiento a la izquierda equivale a multiplicar por 2 a la cantidad de bits que yo haya desplazado. En este caso yo desplacé 8 bits a la derecha, es decir que
esto es equivalente a este valor, si yo lo convierto a su equivalente en decimal, lo dividí por 2 a la 8, que es lo mismo que dividir, es decir, 2,56. ¿Está bien? Ok. Bien. Entonces, el valor que yo haya alcanzado a contar mientras eco estuvo en alto, lo divido por 256 y ese valor se lo asigno a esta señal USEC to decimeter o microsegundos a decímetro. Bien. Y bueno, ahí termina este tercer proceso, es corto, es sencillo, simplemente lo que hago es eso. Y lo que está fuera de los procesos son conexiones, digamos, permanentes, es decir, que a los LEDs de la placa, LED mayúscula, recordad que está definido acá dentro de la entidad, se corresponden con los 4 LEDs de la placa. Los 4 LEDs de la placa están conectados, fíjate, a los 4 bits menos significativos de esta señal. La señal es interna en la arquitectura. Lo que es externo son los LEDs. Pero esos LEDs están conectados a estos 4 bits. Es decir, de alguna manera yo estoy visualizando cuánto valen los 4 bits menos significativos de esta señal. Y lo mismo estoy haciendo con el pin que dispara el sensor. Al pin que dispara el sensor, continuamente está conectado a la señal que se llama trigger. El trigger es la señal que me genera el subsistema. Bueno, ahora la pregunta es, bueno, y esta señal, fíjate, esta señal, o mejor dicho, los 4 bits menos significativos de esta señal, microsegundos a decímetros, contienen la cantidad de, o mejor dicho, me están diciendo la distancia en decímetros a la que está el obstáculo enfrente al sensor. Ajá. Bueno. Y digamos acá aparece... Operación simple, los últimos 4 te quedan la distancia en decímetro, está bárbaro hacer toda esa lógica. Claro, digamos, pero esto lo podés hacer así, digamos, si tenés la precaución de acá, en el primer proceso, generar, por ejemplo, una base de tiempos, no de 1 microsegundo o de cualquier otro tiempo, sino de 1,13 microsegundos. Mirá vos. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bien, yo tengo un contador. Este contador, supongamos por un momento que la base de tiempo es exactamente de 1 microsegundo, que tranquilamente lo podría conseguir porque 1 microsegundo es un múltiplo entero de 12 MHz. Basta con que yo divida por un número entero adecuado y obtengo una base de tiempo de acá de 1 microsegundo. ¿Está bien? Ajá. Bien. Entonces, y supongamos que counter, el valor de counter haya alcanzado, no sé, por decir alguna pavada, 23.000. Si counter, recordad que counter es el contador que estaba contando cuántos, o mejor dicho, digamos, por cada microsegundo que la señal de eco estuvo en alto, counter se incrementó en 1. Esto me está diciendo que la señal de eco estuvo en alto 23.000 microsegundos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que es equivalente a 23 milisegundos. ¿Está bien? Entonces, yo sé que la señal sonora en ir y volver demoró 23 milisegundos. Para hacerlo redondo vamos a suponer que acá es 24. ¿Está bien? Ajá.
24.000 microsegundos o... ya sé que estamos en hora, ya te libero, pero... No hay problema. O 24 milisegundos. Esto fue lo que demoró la señal en ir y volver. O sea que yo sé que el obstáculo, si lo mido yo en el dominio del tiempo, el obstáculo está ubicado a 12 milisegundos. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para convertir este tiempo en distancia? Bueno, yo sé que la velocidad del sonido son más o menos 340 metros sobre segundo. Entonces yo sé que puedo calcular la distancia como el tiempo sobre la velocidad. ¿Está bien? Sí. Y perdón. ¿Qué me estoy perdiendo acá? ¿Qué me estoy perdiendo? Bien, yo acá lo que necesito es introducir un factor de conversión, que independientemente de lo que valga este tiempo, conociendo yo esto, digamos que me permita convertir el valor de cuenta en un valor En centímetros. en O en centímetros, decímetros. en decímetros en este caso. Bueno, yo sé que me estoy perdiendo algo. Bueno, en un segundo la señal viaja a 340 metros. Yo quiero saber cuánto viaja en un microsegundo, que el valor del contador se incrementa cada un microsegundo. Esto es un segundo y esto es un microsegundo. ¿Bien? Entonces, básicamente esto es 340 por 10 a la menos 6. Es decir, que cada valor en un segundo, si en un segundo viajo 340 metros, en un microsegundo voy a viajar 340 por 10 a la menos 6. O lo que es equivalente a 340 micrómetros. ¿Está bien? Ajá. 340 micrómetros. O sea que cada valor del contador, cada unidad del contador equivale a 340 micrómetros. Está quedando chiquero. Entonces yo tengo que encontrar un factor que me convierta este número dividido por algún otro número, me lo pase directamente a decímetros. Digamos, sería lo más conveniente. Conociendo que cada unidad de este contador equivale a 340 micrómetros. ¿Está bien? Ok. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar ese factor de conversión? Y en vez de lo dividido 340 micrómetros. Por segundo Dividido, pasa, porque ahí tendríamos un X, que yo 24, en este caso 24 microsegundos, sobre este valor X, es igual a, no es igual a, es igual, nosotros tenemos que un microsegundo es igual a 340 micrómetros, entonces 24 microsegundos es igual a 24.000 microsegundos es igual a 24.000 por 340 dividido un microsegundo. dividido, Hacemos una regla. Yo digo 24.000 microsegundos es igual a X, digamos, en cuanto a la distancia. Pero tenemos que un microsegundo es igual a 340 micrómetros. No, ¿cómo era? micrómetro. Micrómetros. Entonces, si hacemos 24 por 340 micrómetros, me va a dar 24.000 microsegundos por 340 micrómetros, me va a dar
el Perdón, valor de X. para esto es confuso porque acá yo me olvidé la unidad de esto, que esto es metro sobre segundo. ¿Está bien? Ah, Entonces esto acá termina siendo por micrómetros, micrómetro sobre segundo. metro, esto por esto, pero también. No, esto está bien el micrómetro. Está bien. Esto sería equivalente a 0,000034 metros. ¿Está bien? ¿Ese microsegundo? ¿Por qué ese microsegundo decís? No, esto, 340 Ah, micrómetros, ok. Sí, sí. digamos, si Está yo lo bien. escribo en Eso ahí no metros, entiendo. Está bien. entonces yo tengo que multiplicar el valor eh, de count, lo tengo que multiplicar por este valor. Ajá. O que es lo mismo que yo claro, lo tengo que multiplicar o lo tengo que dividir por la inversa de este valor. ¿Está bien? Ujú. Y la inversa de ese valor, 140, la inversa de ese valor, ahí se le cuenta, es 200, no, perdón, 2941. ¿Está bien? Ajá. 2941. Y esto es en 1 sobre metro. Entonces yo el valor de cuenta lo tendría que dividir por este valor y eso me daría el valor en metros. Pero como yo quiero mostrar la distancia en decímetros, es como que Dividido 10. exactamente, dividido por 10. ¿Está bien? Entonces tengo que dividir el valor de cuenta por 294. ¿Está bien? Ajá. Bien. Pero como yo no quiero implementar un divisor o un multiplicador, si vos querés, en hardware a la FPGA, porque me puede llegar a salir muy costoso una cantidad de compuertas o de recursos, ¿está bien? Si yo modifico la base de tiempos y en vez de tomar como referencia un microsegundo, tomo 1,13 microsegundos, ¿está bien? Entonces, esto acá, estos 24.000, llegué a 24.000 no después de 24.000 microsegundos, llegué a 24.000 después de cierta cantidad de tiempo, después de haber incrementado esto cada 1,13 microsegundos. Si yo hago de nuevo estas cuentas, que son en realidad bastante pavotas, que ahora me traigo un poquito porque las estoy tratando de recordar en el aire, pero si hacemos de nuevo estas cuentas, llegamos a que este divisor es 256. Y dividir por 256 es una pavada porque equivale directamente a desplazar 8 bits a la derecha. 8. Ah. Ujú. Y esa es la razón de por qué elegí la base de tiempos no en un microsegundo, sino en 1,3 microsegundos. Para no tener que después ver cómo dividir por 294, Claro. sino, digamos, simplemente dividir por 256, que lo puedo hacer súper sencillo También. con un desplazamiento. Claro. Y esa era la razón de por qué se eligió esa base de tiempo. Ok. Bueno, básicamente es esto. Bueno. ¿Alguna duda, pregunta, consulta hasta acá? ¿No? Bueno, No. bueno esto lo La única duda es que, no digo, que con esta lógica que ya nos presentó va a ser muy difícil no hacerla igual. bueno, pero sí, pero no
Bueno, vamos a ver qué complicación se le puede agregar. Claro, podríamos, por ahí estaría bueno agregarle alguna complicación tal cual porque digamos es que yo teniendo esa referencia y viendo todas estas cuestiones que ya nos explicaste, después es difícil no repasar lógica y que no salga y nada, y que yo repetir esto que vos estás diciendo de cómo hacer para Sí, sí, calcular sí. la distancia o transformar. Sí, tenés razón, porque la idea no es repetir, sino, digamos, a ver qué se nos ocurre cuando se nos presente un problema nuevo, que es, digamos, donde realmente surgen las ideas, o mejor dicho, los problemas con los que terminamos aprendiendo. Bueno, esto lo van a tener que implementar, pero no así en el aire como veníamos implementando hasta ahora, lo del motor, lo del display y demás, sino que yo, bueno, también pensando en que ustedes aporten algo novedoso o algo diferente, lo que voy a hacer es voy a escribir una consigna que va a ser, bueno, va a ser el primer trabajo práctico, digamos, sí, el primer trabajo práctico con nota. Voy a escribir una consigna, se las voy a compartir por correo y bueno, en función de cuándo les termine enviando esa consigna, si se las envío hoy mismo, tal vez sea para la semana que viene. Eh, y bueno, si las envío más cerca del fin de semana, no, obviamente no va a ser para el martes que viene, sino para la próxima semana, pero bueno, vamos a hacer así. Les Bueno, voy a escribir una consigna para que ustedes resuelvan y después presenten y expongan. dale, ¿Está bien? dale, Bueno, perfecto. bueno, disculpad por la demora, sé que ahora tienen clases con procesamiento de imágenes, terminé muy sobre la hora, así que, No, no hay problema, porque con Sebastián nos entregó también un trabajo para realizar y nos dijo que hoy no teníamos la clase, sino que preparamos el trabajo para presentárselo el martes que viene. bueno, Así que nada, bueno, voy a aprovechar la hora para hacer el trabajo. Así que nada, cool. bueno, buenísimo. Bueno, dejamos acá por hoy entonces y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Bueno, Listo, Mauro, dale, Nahuel. ande bien. Vamos, Chau, chau. igualmente. Chao, che.